Hola compañeras y compañeros de la clase de Sociología del Arte y la Cultura de la UACM. Vamos a nuestro tercer video ya, segundo ya propiamente de clase, a ver este texto que ustedes investigaron, la definición de imaginación sociológica, y que leyeron el apéndice de este importante libro, Artesanía Intelectual, me parece. Muy bien, vamos hoy a revisar este importante concepto que es la propuesta sociológica en términos metodológicos, en términos sobre la ciencia, ¿no? Sobre la sociología, que hace nuestro autor Charles Wright Mills. Hay que decir que Wright Mills es un autor muy importante del primer siglo, de la primera parte del siglo XX de Estados Unidos. Muere en 1962, muere joven, una gran pérdida, porque era ese intelectual norteamericano, pero ese intelectual político, ¿no? O sea, era sociólogo, pero asumía su papel como intelectual orgánico de las clases populares norteamericanas, y yo diría hasta de las clases populares a nivel mundial, ¿no? Era una especie, cada uno con distintos matices, de Noam Chomsky de la primera parte del siglo XX norteamericano, y además era, como Chomsky, un intelectual de izquierda, ¿no? Un intelectual incómodo al poder, y que hizo grandes obras que pasaron al porvenir, entre ellas sin duda La imaginación sociológica, que además es como uno de sus últimos libros, ¿no? Cuando ya empieza a reflexionar sobre la forma en que fue armando su trabajo como sociólogo. Pero también está un importante libro que es La élite del poder, ¿no? Que hay que leer, digamos, un texto muy político, tal vez se aleje un poco de la sociología de la cultura y el arte, pero vale la pena leer porque ahí ves cómo va armando una investigación poderosa a partir de analizar quién gobierna Estados Unidos, ¿no? Y cómo se construye y se va formando esta élite del poder que la opone a la democracia, ¿no? Va a ser muy interesante, porque además la élite del poder como concepto teórico también es aplicable a cualquier otra sociedad, entre ellas a la mexicana, ¿no? O sea, cómo se construye, dónde se educa, dónde se conocen, cómo se hacen amigos, cómo van del gobierno al ejército, en el caso de los Estados Unidos, del ejército a la empresa y de la empresa a la cultura, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de élite del poder, vamos a hablar de la imaginación sociológica. Wright Mills, en este periodo, o en el periodo que le toca obviamente en 1916, era un recién nacido, ¿no? No hay trabajo académico en esa parte, pero digamos la parte que les toca a Wright Mills la hace contraponiéndose a la hegemonía sociológica norteamericana, que era, voy a poner aquí BC, la gran teoría, que la define como la gran teoría, y el empirismo abstracto. Estas tendencias sociológicas dominan el campo de la sociología en Estados Unidos, y en el caso de la gran teoría estaremos hablando de la teoría funcionalista de Parsons, ¿no? Entonces él se opone a la gran teoría, a la que ve, fíjense, él pensará que la gran teoría le quita centralidad al sujeto, al hombre y mujer como actor de cambio, y que en esta teoría sistémica, ¿no? De los sistemas que se acomodan, que se regulan, que dominan y que explican la sociedad, no hay lugar para el hombre, y además es una explicación que lo explica todo pero no explica nada, ¿no? Es una teoría carente de explicación de los problemas que afectan a las personas, de los problemas cotidianos, ¿no? Y para Wright Mills esa parte personal, esa parte puntual será muy importante, ¿no? Será el deber de la sociología, dar cuenta de mis problemas cotidianos, pero en una lectura sociológica. Entonces, esta gran teoría
de Parsons, para él es una trampa, es un engaño, y además criticará muchísimo la forma en la que escribe Parsons. Dice, además, esta gran teoría es poco comprensible para cualquiera que lo lee, ¿no? Es de una abstracción y de un estilo poco realista, poco entendible, y muy lleno de pedantería, ¿no? Y lo dirá tal cual. Entonces se opone a la gran teoría y se opone al empirismo abstracto y a una visión que intenta hacer del sociólogo un técnico de las encuestas, un técnico de los datos, ¿no? Este empirismo que busca encontrar vinculación entre algunos fenómenos a partir del dato estadístico, y esa era la palabra que buscaba un técnico de la estadística. Y dirá del empirismo abstracto que es muy del dato, de la realidad social, pero que no busca conectarse a una explicación global del todo, ni busca conectarse a los grandes problemas de la sociedad. Y entonces para Wright Mills, estas dos visiones, que además son las que dominaban en Estados Unidos, y yo pienso que son las que dominan la academia estadounidense en términos sociológicos, son nefastas, ¿no? Son errores. Y él se propone, y además lo hace, revivir una sociología clásica, un sociólogo arriesgado, valiente, un sociólogo útil a la sociedad, una sociología como un deporte de combate político, como un deporte de alto riesgo, porque va a buscar la verdad, va a buscar las grandes, o va a responder a las grandes preguntas que se hace una sociedad. Para Wright Mills, la sociología tendría que ver con comprender qué ocurre en el mundo y qué ocurre en las personas, ¿no? Ese, por un lado, ¿no? Comprender el mundo, vamos a poner, y el individuo. Ubicarnos históricamente como sociedad y como personas. ¿Qué lugar en la historia tiene esto que estamos viviendo? Esto que estamos sintiendo. Unir al individuo con la época y al individuo con la estructura social. Serán las grandes preguntas que la sociología debe abordar y que a ojos de Wright Mills ni el funcionalismo o la gran teoría de Parsons ni el empirismo abstracto logran responder. Por lo tanto, va a plantear como respuesta a sus inquietudes y a su malestar con la sociología, el concepto, la idea de imaginación sociológica. La imaginación sociológica, nos dice Wright Mills, es algo que hay que ir desarrollando, ir cultivando. De ahí un poco que el texto que leyeron de Artesanía Intelectual busque ser el complemento perfecto para pensar en clave de la imaginación sociológica, ¿no? Entonces, y lo ve como un trabajo artesanal, no como algo que aprendas y en automático desarrolles, no, sino una visión, una mirada crítica que tienes que ir desarrollando poco a poco, pero que al desarrollarla te convierte, yo diría, en un sociólogo que vale la pena, ¿no? Y además te permite comprender tu realidad personal y social, que es de lo que se trata la sociología, como ya vimos con lo que planteaba Wright Mills. Muy bien, la imaginación sociológica entonces no se enseña, ¿no?, como se enseñan los números o como se enseña a restar, ¿no?, o como se puede aprender una teoría, no, sino que se cultiva poco a poco. La imaginación sociológica la puede tener alguien que no sea sociólogo. Eso es interesante. Un albañil, un amigo, un poeta, un novelista. Por ejemplo, pienso que alguien que tiene mucha imaginación sociológica, o tuvo, mejor dicho, fue José Alfredo Jiménez, ¿no? José Alfredo Jiménez en sus canciones nos presenta
un mundo interior y un mundo social de una manera magistral. Podemos ver en una canción que a mí me gusta mucho que se llama Las Ciudades, que es, me parece, la versión perfecta de entender el gran cambio del campesinado que viene a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? En términos individuales, en términos de la problemática que se despierta, que en este caso será el amor, ¿no? Pero lo une a todo un proceso histórico que va cambiando. José Alfredo tenía mucha imaginación sociológica. Carlos Fuentes, en sus primeras obras, La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Las buenas conciencias, muestra inquietudes individuales enmarcadas en un proceso histórico que fue la Revolución Mexicana y luego el devenir de la Revolución Mexicana a partir de la posrevolución y el aburguesamiento del proceso. Todo eso que hace es imaginación sociológica. Entonces, no todos los sociólogos tienen imaginación sociológica, pero no es solo un asunto de sociólogos. La imaginación sociológica es ubicarnos en el devenir histórico y comprender que estamos en estructuras sociales. Vamos a explicarlo un poco en forma de cuadro, ¿no? La imaginación sociológica, yo diría que es una capacidad de mirar la realidad social, que une al individuo, o sea, a nosotros, nos une con la estructura social, esto es, las instituciones, las relaciones sociales en las que nos encontramos, con la historia, con el devenir de esas mismas estructuras, con nuestro tiempo, ¿no? Entonces es una capacidad de ubicarnos relacionados con la historia, que es el devenir, con las estructuras sociales, y a partir de ahí plantearnos una comprensión. Y yo no diría comprensión nada más, sino a partir de estas relaciones pensar preguntas. ¿Qué me interesa saber de esto? A partir de esta relación, entonces adquiere un toque distinto en mi realidad social. Ahorita lo vemos. Muy bien, la imaginación sociológica es lo que han hecho los clásicos de la sociología. Y no vamos a ver obviamente a los clásicos, porque bueno, el curso tiene una tendencia, ¿no? El curso es de arte y patrimonio, pero podríamos ver, por ejemplo, un gran clásico, Durkheim, cómo se plantea, cómo piensa su tiempo, ¿no? Que es después de la Revolución Francesa, y se cuestiona ciertas cosas que están sucediendo en Francia que parecían no estar conectadas. Por ejemplo, el suicidio parecía ser un hecho, o parece ser un hecho meramente personal, ¿no? Sin embargo, y además Wright Mills se da mucho, dice, bueno, vean un aspecto de la realidad social individual, y dice, el desempleo. Dice, si hay 2 desempleados en una sociedad, seguramente la explicación sea personal y no sociológica. Pero si hay 1 millón de desempleados, entonces la explicación será sociológica, ¿no? Lo mismo con el suicidio, ¿no? El suicidio podemos aducirlo a una depresión, que es un problema de la psicología. Pero si en determinado momento crece la tasa de suicidios, algo está pasando en la sociedad. Y más ahí, si resulta que siempre se suicidaban las personas en edad adulta, digamos 70s, 80s y más, y de repente se empiezan a suicidar adolescentes, ese es un problema sociológico. ¿Qué está pasando en la sociedad que están decidiendo quitarse la vida adolescentes? Y entonces vamos a pensar el suicidio
ya no como un asunto personal, sino como un asunto social. Y bueno, Durkheim hizo un trabajo sobre eso. Obviamente no estaban estas características que estamos contando, que estas son de México actual, pero descubrió que cuando había guerras, el suicidio bajaba, ¿no? Que cuando había cuestiones, movimientos sociales, el suicidio bajaba. Y entonces el suicidio se podía relacionar a una cuestión de cohesión social, ¿no? La cohesión social evita el suicidio o baja la tasa de suicidio. Y así por el estilo, digamos. O sea, esto que hace Durkheim en el siglo XIX es intentar ligar problemas personales, individuales, a las estructuras sociales y al devenir histórico, ¿no? Walter Benjamin, ¿no? Que ahorita estoy leyendo, también sin duda alguna se hace las grandes preguntas que ameritaba hacerse en la medianoche del siglo XX, ¿no? Que era en el ascenso del fascismo y del nazismo en Europa. O sea, ligar eso a este proceso de ascenso del nazismo era muy importante, ¿no? Y había que hacerse preguntas indicadas de eso. Bueno, sociología clásica de la sociología, y también podemos ligarlo, fíjense, a procesos muy importantes que tienen que ver con la autonomía del sociólogo. El sociólogo tiene que actuar desde su individuo, desde su ser constreñido por las estructuras sociales y por el devenir histórico. Entonces, una autonomía que podemos mencionar como moral e intelectual. El sociólogo no es un técnico, ¿no? El sociólogo se rige por valores suyos, por independencia intelectual, para hacer sociología, ¿no? Y esta me parece que es una parte central de la imaginación sociológica. Y pasemos a los ejemplos, ¿no? A lo más importante. Y ahí me gustaría mucho que ustedes también vayan desarrollando ejemplos de este mapa, o vayan haciendo su mapa, ustedes, ¿no? Entonces vamos a poner individuo, estructuras sociales, historia, ¿no? Y usted, bueno, yo nací en los 90, crecí en los 90, ¿qué vi? Vi que en mi vida el machismo, obviamente me eduqué dentro del machismo, porque nací en el 86, y entonces el machismo, si sigue fuerte, en los 80 era mayor. Y entonces el machismo, por primera vez, se cuestiona. Es más, mi sexualidad me la cuestioné en los 90, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Las industrias culturales de EUA dominaban. Ay, ¿qué puse? Estoy pensando. EUA dominaron mi espectro, ¿no? Yo fui un niño que me ponía la cinta de Karate Kid, que Volver al Futuro se volvió mis mejores películas de la infancia, veía las Tortugas Ninja, tal vez llegué a soñar con ir a Disneylandia, ¿no? Entonces viví un influjo muy importante de las industrias culturales. ¿Qué más? Viví como un ejemplar de la clase media mexicana chilanga, ¿no? Vivía el cuestionamiento de lo público, ¿no? Lo público es malo. Ese era el discurso que me gobernaba en términos ideológicos, ¿no? Veía la educación universitaria como un derecho para mí, ¿no? Y como un privilegio. Privilegio y derecho. Un privilegio porque yo sabía que iba a estudiarla por ciertas
condiciones familiares, ¿no? Porque además se me metió desde pequeño que yo tenía que hacer eso, porque además mi hermano lo hacía, entonces se volvió un privilegio que no entendía como privilegio, sino como lo natural, lo que había que hacer, ¿no? Estructuras sociales, ¿no? La relación de clases. Relación clasista de México, porque al fin y al cabo nuestra vida estará implicada por lo que somos en términos clasistas, de términos marxistas, si quieren, pequeño burgués, burgués, proletario, campesino, o en otras estratificaciones, que puede ser clase media, clase alta, etcétera, clase popular, las relaciones clasistas. ¿Qué más? La cultura dependiente de México, ¿no? O cultura colonial. Cultura colonial o el imperialismo cultural. ¿Qué más? La crisis. Bueno, eso puede ser histórico. El patriarcado, ¿no? Pueden ponerlo aquí, patriarcado. El lugar donde habitamos como estructura, ¿no? Colonia popular, los márgenes de la gran Ciudad de México. Podríamos pensar varias cosas en este sentido. Y ligarlas. Mi sexualidad cuestionada, ligarlo a estas estructuras, a la estructura del patriarcado, pero también a los inicios ya de un cuestionamiento al machismo en México, que era muy duro, ¿no? Y este cuestionamiento, ¿dónde se veía? Bueno, en algunas obras literarias, en el movimiento feminista, ¿no? Que ya empezaba, en las marchas de la diversidad sexual, que empezaban a adquirir cierta preponderancia, en que ya había una ciudad con bares gays y con centros culturales, ¿no? A mí el rock también aquí me impactó mucho, ¿no? Entonces el rock también es un movimiento contracultural que por aquí salía, que nos van formando, ¿no? Y entonces mi gusto por el rock habría que pensarlo también como una búsqueda, como un malestar ante la realidad que se conectaba a un cuestionamiento de las estructuras. ¿Me explico? Lo que tenemos que hacer es pensar esto, nuestra realidad, nuestras vivencias con esto. Si tuvimos un amigo que se suicidó en la juventud, en la adolescencia, ese es un problema. No era un problema de él porque en los últimos 20 años, en los últimos 30 años ha aumentado el suicidio de jóvenes adolescentes en México. Y entonces este suicidio de un amigo, ¿con qué se relaciona? Con la pobreza, con no tener posibilidades de estudiar, porque al mismo tiempo la educación es como la aspiración, ¿no? Y entonces cuando te dicen que no, pues es todo un choque, además las drogas, salidas, ¿no? Empezar a armar todo eso para explicar y para mirar el mundo de manera sociológica. Muy bien, en términos históricos que estamos viviendo, la caída, o yo, ustedes son más jóvenes, la caída de la URSS, y entonces hizo que ya no se viera como factible el comunismo, y uno que era comunista se sentía muy mal porque parecía que había ganado el capitalismo de manera contundente. La globalización, porque nos dijeron que aprender inglés era lo más importante en la vida, y que si te podías pagar una educación privada, wow, ya te elevaba de nivel, y otras chorradas, ¿no? Y porque abrieron un McDonald's y había filas de 3 horas para entrar a un pinche McDonald's barato que servía comida de baja calidad, pero era el atractivo de la globalización y que nos marcaba culturalmente,
porque Michael Jackson venía al Estadio Azteca y eso era un avance al primer mundo, porque comprar tenis de marca era, y además es, un símbolo de que uno no es tan jodido, ¿no? Traer unos Nike y presumir tus tenis en la secundaria o en la prepa, qué sé yo. Y entonces la estructura clasista se acomodaba también con procesos de apertura comercial, como era la globalización, el neoliberalismo, porque entonces el neoliberalismo como política de las clases dominantes instauró un sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces la educación se volvió una cosa de ganarte uno de los pocos lugares, y además unos andaban siempre en desventaja y otros tenían todas las ventajas para entrar, y entonces era hacer examen como IPEMS para rechazar un montón y luego exámenes a las universidades, etcétera. El movimiento democrático, ¿no? Democrático que yo viví en el 88, yo era muy niño, pero el neocardenismo duró hasta nuestros días, ¿no? El EZLN, ¿no? Al que seguía, al que me despertó en términos políticos, y entonces ligar estas cuestiones con estas cuestiones. La huelga del CGH en la Universidad Nacional, que también la seguí muy fuerte, me van construyendo y me van, esto es fundamental, van generando preguntas sociológicas para dar cuenta de la gran promesa que es la sociología, y cuya promesa está en comprender qué ocurre con el mundo y con nosotros. Ubicarnos históricamente, ubicar la vida personal en la vida personal, la vida histórica en la vida personal, unir historia, biografía y relaciones sociales. De eso se trata, ¿no? ¿Quién no se va a ver afectado por eso? Les voy a decir quién. Los que no tienen imaginación sociológica. Ellos están afectados por todo esto, pero no se dan cuenta. Viven la vida por vivirla, ¿no? Y nosotros no. Les pido que se cuestionen y que empiecen a intentar mirar con imaginación sociológica. Por ejemplo, mi tía Paula, se cree muy especial porque no se casó y vive con gatos y todo su dinero lo usa para viajar. Y ella dice, yo soy única, ¿no? Yo soy súper auténtica, yo soy súper chingona, yo no creo en el matrimonio, bla, bla, bla. El caso es que le digo, oiga, tía Paula, no me lo tome a mal, pero lo que usted hace es lo que está de moda. O sea, usted está actuando a partir de relaciones sociales, de cuestiones históricas que se reflejan en que quiera vivir con gatos y vivir sola y viajar, ¿no? O sea, no es que ella sea un alma libre, que lo es, pero esa alma libre se explica también en términos sociológicos, ¿no? El divorcio se explica en términos sociológicos. No es que las parejas de hoy ya no se llevan bien, no. Es que el lugar de la mujer aquí ha cambiado y eso se ve reflejado en el divorcio, ¿no? Y tal vez ustedes tengan a una tía, prima, hermana divorciada y sabrán que el papá se enojó mucho, ¿no? O la abuelita, ¿no? Era, mi hija se va a morir en pecado y se va a ir al infierno, qué miedo. Pero al mismo tiempo esa acción liberó a todas las demás, ¿no? Porque además era la tía más feliz, ¿no? Y a las reuniones llegaba sonriendo y no como las tías casadas que llegan todas amargadas y peleadas con el marido y gritándole a los niños. Y la tía divorciada llegaba feliz, siempre con un hombre nuevo, y decías, chinga, a lo mejor es lo correcto, ¿no? Bueno, todo eso tiene que estar explicado acá. Ustedes, sus temores, sus miedos, el desempleo, los empleos precarios, ¿no? El empleo precario es decir que vamos a tener como 15 empleos o más a lo largo de nuestra vida, cuando hace 50 años tenían uno.
y lo tenían 30 años, ¿no? Con derechos, etcétera. Nosotros no tenemos eso, ¿no? ¿Cómo llegó el anime y los otakus? No sé si es otakus, no sé, los cosplayers, pues todo este mundo coreano, japonés, que hace que se junten un montón de chavos